Bienvenidos a esta dinámica de familias con propósito. En esta ocasión estamos en una oportunidad de poder crecer, desarrollar nuestra función como padres de familia de una manera distinta como acostumbramos a hacerlo allá en el Centro de Convenciones Aguas Vivas, pero con el mismo corazón, con el mismo deseo de ser canales de bendición para ustedes, familias que están ahora en sintonía. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, en este día para esta conferencia me acompaña el licenciado Marlon Sorín. Bienvenido, Marlon. Gracias, Wilber. Qué bueno estar acá Gracias en ustedes. por el privilegio de acompañarnos. Y bueno, para todos ustedes, vamos a hablar hoy de un tema muy importante y es principios de respeto y autoridad. Y mire, para eso quiero poner un fundamento, ¿verdad? Nada mejor, Marlon, que tener un buen fundamento para lo que hacemos, para lo que aprendemos. Y en esta oportunidad tenemos un fundamento en las escrituras para hablar de este tema que aplica no solo para los hijos, sino también para los padres. Y es interesante que usted me acompañe en esta lectura. Y voy a leer Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Vea pues, dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Como puedes ver, este pasaje le da fundamento a este tema y abarca a los hijos, que comprendamos los hijos que debemos honrar a nuestros padres, Marlon, que es un mandamiento con promesa. Y es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué nos dice esto? Queridas familias, nos dice que Dios le da importancia a este principio. Claro. Porque es el primer mandamiento en el que Dios da una promesa. Si lo cumples, tú recibes esto. Y eso a mí me hace pensar que es sumamente importante el tema de la autoridad, el respeto, la honra a los padres. Y no solamente aplica para los hijos, también para los que ya somos padres, ¿verdad? Que aún tenemos a nuestros padres con vida. Pero además, para los que ya tenemos esa función de padres de familia, dice que debemos de criar a nuestros hijos según la disciplina e instrucción del Señor. Es decir, Marlon, que el Señor nos ha dado una autoridad a nosotros como padres de familia y debemos usarla bien, de acuerdo a los principios del Señor. Y eso es lo que queremos hablar con ustedes en esta ocasión y hablaremos de ese principio. Vamos a, como primer punto, hablar de ese principio, Algo de la importancia de la autoridad. que creo importante ahí es que cuando tú analizas la estructura de ese versículo, es que tiene tres partes, ¿verdad? Exacto. La primera, recuérdense que viene de un mandamiento que hay en Éxodo capítulo 20, donde se dan los 10 mandamientos. Dios se los da a Moisés. Y aquí, ahora en la versión de Pablo a Éfeso, da una estructura bien completa. Primero, un mandato, ¿verdad? Esto es un mandato y como tal, los hijos lo debemos de cumplir. Sí o sí. Sí o sí, no hay más, y es honrar a nuestros padres en todo momento, respetarlos. La segunda parte de este versículo es un llamado hacia los que somos padres de familia para que tengamos esa sabiduría al momento de educar a nuestros hijos. Y lo tercero es que cuando nos habla de esa disciplina en el Señor, lo que nos está dando es una visión con respecto a cómo debemos de educarlos. Y creo que eso es bien importante, Wilber, y padres de familia que nos escuchan, es saber cuál es la visión que Dios le está dando a usted de lo que su hijo puede llegar a ser. Y esto es tan importante porque usted debe de pedirle al Señor que le muestre qué es lo que usted debería de ayudar a sus hijos para que él aprenda ciertas habilidades y ciertas destrezas. Por supuesto, la palabra del Señor es tan importante que eso es como de cajón, ¿verdad, Wilber? Por supuesto. Cuando hablamos acerca de conocer al Señor. Y el segundo elemento en esa visión es qué es lo que Dios está diciendo acerca de su hijo o su hija, qué es lo que Dios ha puesto en ese plan que es bueno, que es agradable, que es perfecto para ese niño, esa niña, ese adolescente que está allí en casa,
Y entonces eso es lo que nos da esta versión de este mandamiento, ¿verdad? Una estructura bien completa que habla a los hijos, habla a los padres y habla que debemos de tener una visión muy clara Exacto. acerca de ellos y de lo que Dios está planeando para ellos. Y eso es algo que usted, padre de familia, debe desarrollar y lo debemos de hacer día con día. Claro. Porque el principio del respeto y la autoridad, quiero decirle, es algo que vamos construyendo. Y queremos poner una figura, ¿verdad?, para poder compartir este principio, y es que cuando nos convertimos en padres de familia, en el momento que nuestros hijos nacen, pongámoslo en este término para que tratemos de ilustrarlo, es como que usted recibe un capital, ¿verdad? Si hay algunos negociantes, emprendedores o empresarios ahí escuchándonos, viéndonos ahora, entenderán a qué me refiero cuando nos da un capital de autoridad. Pero eso nosotros lo tenemos que trabajar, ¿verdad? Como el capital que usamos para un negocio, una empresa, no lo malgastamos, lo invertimos, hacemos que produzca. Así debe ser el principio de autoridad, Marlon, que recibimos un capital, pero es mucho de nuestro trabajo hacer que esa autoridad, ese principio de respeto de autoridad en nuestros hijos crezca, ¿verdad? Porque tendremos casos donde niños ya de 3 años ya nos dejan ver que la autoridad y el respeto en casa como que se perdió, como que ese capital se echó a perder y no está produciendo nada. Sí, mira, a mí la verdad es que me gusta más, este es un buen ejemplo, pero yo hace algunos años atrás fui a un país y me dieron unas naranjas muy deliciosas, me encantaron las naranjas. Yo dije, ¿cómo quisiera que estas naranjas hubieran allá en Guatemala, sabiendo que acá pues somos un país con mucha bendición de Dios y cualquier cosa se da? Entonces lo que hice fue que me traje las semillas. Y esas semillas las cuidé mucho porque también me las podían quitar en el camino porque cuando uno pasa aduanas y todo, a veces no te dejan traer semillas. Sí. Y entonces yo cuidé mucho esa semilla hasta traerla aquí a la casa. Las puse para que pudieran ser, pues las sembré en un especial aparato para que pudieran germinar y germinaron como 5 de ellas. Al final crecieron 3 plantitas, pero al final quedaron solo una planta, ¿verdad? Pero quizás con el ejemplo de la autoridad es que uno, pues al inicio, esa autoridad ya está dada por Dios como padre de familia, pero nosotros necesitamos cuidar esa semilla o ese capital, como tú estás diciendo, para que esa plantita vaya a crecer. Lo interesante de esta planta es que en algún momento va a ser autosuficiente. Exacto. No tengo que estar yo para que esa planta pueda producir. O cuando tú invertís un capital, en el ejemplo que tú lo ponías, ¿verdad? Pero al inicio sí necesita mucho cuidado. Como tú lo decías, día a día, de estar ahí muy pendiente, y ¿cuándo se termina eso? Porque fíjate que yo he visto sobre todo en el proceso de los padres de familia que cuando son niños, no son bebés, ¿qué no les da uno, verdad? De todo, ¿verdad? De todo. Pero cuando estos mismos niños pasan a otra etapa, por ejemplo la adolescencia, cuando ya se van a básicos, ya los papás empiezan a despreocuparse de ellos y lamentablemente, por ejemplo, nuestros índices de niñas embarazadas es muy alto y eso se da en una edad de adolescencia. ¿Qué te está hablando ahí? Que aún debemos de seguir cuidando a nuestros hijos en todo momento, ¿verdad? Pero ese cuidado también nos va a dar un pase a entrar a los corazones de nuestros hijos, porque autoridad la tenemos de parte de Dios, la vamos a mantener, pero que esa autoridad pueda llegar hasta los corazones de nuestros hijos, creo que es ese cuidado que estabas hablando de día con día, ¿verdad? Y eso es importante que usted lo tenga presente, mi querido amigo y amiga que está en sintonía. Y para ir cerrando este primer punto del principio de la autoridad, quiero recordarle que nosotros podemos tener ese principio establecido en nuestro hogar y desarrollarlo, como decía Marlon, a través del cuidado y la construcción. O si nos equivocamos y perdemos la autoridad, entonces empezamos a imponer órdenes, leyes, castigos, disciplina.
y ahí es donde la relación de la familia se va degradando. Así que le animo para que usted tenga claro este principio y lo vea también. Y terminamos este primer punto recordando lo que dice Romanos capítulo 13, verso 1, dice: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él.